Quizás te has preguntado por qué el silencio se volvió tu refugio desde tan temprano. ¿Por qué mientras otros niños corrían y gritaban sin preocupaciones, tú observabas desde una esquina, calculando cada palabra antes de pronunciarla? Tal vez hoy mismo, mirando hacia atrás, no entiendes cómo ese niño callado que fuiste se transformó en el adulto que ahora lucha por expresarse, por sentirse visto, por creer que sus palabras importan en un mundo que parece premiar solo a quienes gritan más fuerte. El silencio que te acompañó no fue una elección tuya, nunca lo fue. Detrás de ese niño callado hay una historia que merece ser contada, una historia que explica por qué hoy sientes que no tienes derecho a ocupar espacio, por qué crees que tus necesidades son menos importantes que las de los demás, por qué te disculpas constantemente por existir. Hoy vamos a abrir esa puerta que quizás has mantenido cerrada por décadas. Te prometo algo, después de este viaje, mirarás a ese niño callado con nuevos ojos, no con lástima, sino con un profundo entendimiento. Y quizás, solo quizás, encuentres en esa comprensión la llave para liberar tu voz adulta, esa que ha estado esperando pacientemente su momento para ser escuchada. Siempre existió una razón para tu silencio. Y no era porque fueras tímido por naturaleza, no era porque no tuvieras nada interesante que decir, era porque aprendiste, mucho antes de tener palabras para explicarlo, que el silencio te mantenía a salvo. El silencio era tú, armadura invisible en un mundo que no parecía estar preparado para escucharte. Piensa por un momento. ¿Recuerdas la primera vez que sentiste que tus palabras no importaban? Tal vez fue cuando expresaste una emoción y te dijeron, no seas tan sensible. Quizás fue cuando compartiste una idea y te respondieron con un suspiro de fastidio, o cuando tus lágrimas fueron recibidas con un frío, los niños no lloran. Cada una de estas experiencias colocó un ladrillo en el muro que fue separándote del mundo, un muro construido con la creencia de que tu voz no merecía ser escuchada. Los niños son como científicos sociales en miniatura. Observan, analizan, sacan conclusiones. Y tú, como ese pequeño científico, observaste que cuando hablabas, causabas incomodidad. Cuando expresabas tus necesidades, generabas tensión. Cuando mostrabas vulnerabilidad, provocabas rechazo. La conclusión fue clara. Para mantener la paz, para ser aceptado, para ser amado, debías desaparecer. No físicamente, sino emocionalmente. Debías volverte ese niño que no molesta, que no pide, que no exige, el niño perfecto, callado, obediente, invisible. Lo que nadie te explicó entonces es que ese mecanismo de supervivencia, esa adaptación brillante que te permitió navegar un entorno hostil o simplemente indiferente, tendría un precio. Y ese precio lo estás pagando ahora, décadas después, en forma de relaciones donde no te atreves a expresar tus necesidades, en trabajos donde no defiendes tus ideas, en una vida donde te has convertido en espectador y no en protagonista. Pero hay algo que debes saber. Ese silencio no define quién eres realmente. Es solo una estrategia que adoptaste, una máscara que te pusiste para sobrevivir. Debajo de esa quietud hay un océano de pensamientos, ideas, deseos y sueños que han estado esperando su momento. Y quizás ese momento sea hoy. Para entender completamente la psicología de un niño callado, necesitamos viajar al momento en que el cerebro infantil está formándose, cuando las conexiones neuronales se establecen en base a las experiencias vividas. Entre los 0 y 7 años, el cerebro opera principalmente en ondas teta, un estado similar al de la hipnosis, donde todo lo que el niño experimenta se graba directamente en su subconsciente sin filtros críticos. Durante esta etapa, los mensajes que recibe sobre sí mismo, sobre su valor y sobre su derecho a expresarse, se convierten en su verdad fundamental. Imagina que eres ese niño de 4 años que llega emocionado a mostrarle un dibujo a su padre. Has puesto todo tu corazón en esos trazos imperfectos. Para ti, representan algo importante, pero tu padre apenas levanta la mirada del teléfono, hace un gesto de aprobación automático y sigue con lo suyo. Parece un momento insignificante, ¿verdad? Pero para ti, en ese estado cerebral receptivo y sin filtros, el mensaje es devastador. Lo que creas,
no es suficientemente importante para merecer atención completa. Tu expresión no vale una pausa en el día de alguien más. O piensa en esa vez que intentaste contar algo en la mesa familiar y fuiste interrumpido una y otra vez, hasta que finalmente te rendiste y te quedaste mirando tu plato en silencio. El mensaje: tus historias no son tan interesantes como las de los demás. Tu voz puede ser fácilmente descartada. Estos momentos, multiplicados por cientos a lo largo de la infancia, van construyendo una creencia central. Mi voz no importa. Mi expresión no es valiosa. Es mejor callar. Pero el silencio infantil no siempre nace de la indiferencia. A veces surge del caos. En hogares donde las emociones adultas son impredecibles, donde la ira puede estallar en cualquier momento por el más mínimo detonante, el niño aprende a hacerse pequeño, a ser invisible. Aprende que su seguridad depende de no provocar, de no desencadenar esas tormentas emocionales que no comprende, pero que instintivamente teme. ¿Te resulta familiar? Quizás creciste en un hogar donde los gritos eran frecuentes, donde las puertas se azotaban, donde la tensión se podía cortar con un cuchillo. Y tú, pequeño y vulnerable, desarrollaste un radar emocional hipersensible. Aprendiste a leer el ambiente, a detectar los más sutiles cambios en el tono de voz o en la expresión facial que anunciaban problemas. Y tu respuesta fue retirarte, hacerte invisible, porque la invisibilidad era seguridad. O tal vez creciste con padres que, aunque físicamente presentes, estaban emocionalmente ausentes. Padres que, por sus propias heridas no sanadas, no podían conectar contigo a nivel emocional. Cuando llorabas te decían, no es para tanto. Cuando tenías miedo te decían, no seas cobarde. Cuando estabas furioso, te mandaban a tu habitación hasta que se te pasara. Aprendiste así que tus emociones eran inconvenientes, que expresarlas solo generaba rechazo o invalidación, y entonces decidiste guardarlas, todas ellas. Las encerraste en una caja dentro de ti, una caja que con el tiempo se volvió tan pesada que comenzó a hundirte. Es importante entender que tus padres o cuidadores probablemente no actuaron así por maldad. Ellos mismos fueron niños callados, que crecieron sin herramientas para manejar emociones, sin modelos de comunicación sana, repitiendo patrones que heredaron de sus propios padres. Esto no justifica el daño, pero quizás ofrezca un contexto que te ayude a procesar lo vivido sin quedar atrapado en el resentimiento. La neurociencia nos muestra otro aspecto fascinante de este fenómeno: el cerebro infantil está diseñado para buscar conexión y aprobación, pues evolutivamente, la supervivencia del niño depende de mantener cerca a sus cuidadores. Cuando un niño percibe que su expresión emocional auténtica amenaza ese vínculo, su cerebro entra en conflicto. Por un lado está su necesidad innata de expresarse, de procesar emociones a través del llanto, la risa, la rabia. Por otro, está su necesidad más primaria de preservar la conexión con quienes garantizan su supervivencia. ¿Qué elige el cerebro infantil en ese conflicto? Siempre la supervivencia, siempre el vínculo, y así aprende a suprimir partes enteras de su experiencia emocional para mantener la conexión. Con el tiempo, esta supresión se vuelve automática, inconsciente. El niño ya no siente lo que no le está permitido sentir. Ya no expresa lo que aprendió que es peligroso expresar. Se adapta, sobrevive, pero a un costo enorme. La tragedia es que este mecanismo de adaptación, tan necesario entonces, se convierte en una prisión en la vida adulta. Las mismas estrategias que te protegieron cuando eras pequeño y vulnerable, ahora te impiden vivir plenamente, conectar auténticamente, expresarte libremente. Hay otro fenómeno fascinante que ocurre en la mente del niño callado: la internalización del crítico. Cuando un niño recibe constantemente mensajes de que sus pensamientos, sentimientos o expresiones son inadecuados, comienza a desarrollar una voz interna que anticipa esas críticas. Es como si, para protegerse del dolor del rechazo externo, creara un mecanismo de control interno. Si me censuro primero, nadie más tendrá que hacerlo. Esta voz crítica interna, que nació como un mecanismo de protección, se vuelve con el tiempo más dura, más implacable que cualquier crítico externo. ¿Te has encontrado a veces pensando,
esto que voy a decir es estúpido antes incluso de abrir la boca? ¿Has descartado ideas propias con argumentos como «a nadie le interesaría lo que tengo que aportar sobre este tema»? ¿Has sentido esa sensación de exposición vulnerable, casi de desnudez, cuando todas las miradas se dirigen a ti en una reunión? Ese es tu crítico interno en acción, la voz que heredaste de experiencias tempranas donde tu expresión fue juzgada, minimizada o ignorada. Pero ahora llegamos a la parte más importante de esta historia. ¿Qué sucede cuando ese niño callado crece? ¿Cómo se manifiesta esa adaptación temprana en la vida adulta? La respuesta varía, pero hay patrones comunes. Muchos adultos que fueron niños callados desarrollan lo que los psicólogos llaman una falsa personalidad o un falso yo. Es una versión de ti mismo que has construido para ser aceptable ante los demás. Una versión que evita cuidadosamente mostrar cualquier rastro de esas partes que aprendiste que debían permanecer ocultas. Esta falsa personalidad puede manifestarse de formas sorprendentes. Algunos se vuelven excesivamente complacientes, incapaces de decir no por miedo a desagradar. Otros desarrollan una fachada de autosuficiencia extrema, enviando el mensaje de no necesito a nadie, como protección contra el dolor de necesitar y no ser atendido. Algunos se vuelven perfeccionistas, creyendo inconscientemente que solo siendo excepcionales en todo podrán justificar su derecho a ocupar espacio. Otros se convierten en los eternos consejeros, los que escuchan los problemas ajenos, pero nunca comparten los propios. ¿Te reconoces en alguno de estos patrones? No es coincidencia. Son las cicatrices invisibles de haber sido ese niño que aprendió a desaparecer para sobrevivir. Pero hay consecuencias más profundas. Los estudios muestran que la supresión emocional crónica, que comienza en esa infancia silenciada, está relacionada con mayores índices de ansiedad, depresión, trastornos psicosomáticos y dificultades en las relaciones interpersonales. El cuerpo lleva la cuenta. Lo que la mente suprime, el cuerpo lo expresa. Esos dolores de cabeza recurrentes, esa tensión constante en los hombros, esos problemas digestivos que aparecen en situaciones de estrés social. Todo ello podría estar conectado con esa historia antigua de emociones que no pudieron ser expresadas. La dificultad para establecer límites claros es otra secuela común. Cuando creciste creyendo que tus necesidades eran secundarias, que expresarlas generaba rechazo, desarrollaste un patrón de postergar tus propios deseos y límites para acomodar los de los demás. Y así te encuentras hoy, a tus 30, 40 o 50 años, sintiendo resentimiento porque los demás abusan de tu bondad, sin reconocer que has sido tú quien no ha sabido comunicar dónde termina su derecho y comienza el tuyo. Las relaciones íntimas se convierten en un campo minado para el adulto que fue un niño callado. La vulnerabilidad necesaria para la verdadera intimidad te resulta aterradora porque aprendiste que ser vulnerable equivalía a ser herido. Así que te encuentras en un doloroso dilema. Anhelas conexión profunda, pero temes la exposición que ésta requiere. Quieres ser visto, pero temes lo que otros verán si muestras tu verdadero yo. Deseas amor, pero has construido tantas capas de protección que ni tú mismo sabes ya cómo permitir que alguien atraviese todas esas defensas. Y luego está la relación con la autoridad. Si de niño aprendiste que los adultos con poder sobre ti eran impredecibles, críticos o indiferentes, es probable que hoy, como adulto, tengas dificultades con figuras de autoridad como jefes, profesores o incluso con instituciones. Quizás te resulte difícil defender tus ideas en el trabajo, pedir un aumento que mereces o cuestionar decisiones con las que no estás de acuerdo. O tal vez has ido al extremo opuesto, desarrollando una rebeldía reactiva contra cualquier figura de autoridad como mecanismo de defensa. Lo más doloroso quizás sea la desconexión de ti mismo. Cuando pasas años suprimiendo tus emociones, ignorando tus necesidades, silenciando tu voz, llegas a un punto en que ya no sabes quién eres. Realmente, no sabes qué te gusta, qué deseas, qué sueñas. Has estado tan ocupado siendo quien otros necesitaban que fueras, que has perdido contacto con tu esencia.
¿Te preguntas a veces qué quiero realmente? ¿Te sientes perdido cuando tienes que tomar decisiones importantes porque no logras conectar con una brújula interna clara? ¿Te has encontrado adoptando los gustos, opiniones o incluso sueños de personas con personalidades más fuertes a tu alrededor? Esta es la consecuencia última de haber sido ese niño callado, la alienación de ti mismo. Pero ahora viene la parte que cambia todo. Este no es el final de la historia. El hecho de que estés aquí, escuchando esto, significa que una parte de ti, quizás la más auténtica y valiente, está lista para romper ese silencio. Está lista para recuperar su voz. El primer paso en este viaje de recuperación es el más difícil y el más transformador. Reconocer que ese silencio no fue tu culpa. No elegiste callar. No había nada inherentemente defectuoso en ti que mereciera ser silenciado. Eras un niño haciendo lo que los niños hacen mejor, adaptarse para sobrevivir. Esa adaptación fue, de hecho, un acto de brillante inteligencia emocional. Muestra cuán perceptivo eras, cuán sensible a las dinámicas a tu alrededor, cuán dispuesto a sacrificar tu propia expresión por el bien de la armonía familiar. El segundo paso es igualmente poderoso: comenzar a escuchar esa voz que ha estado esperando tanto tiempo para ser oída. No la voz crítica, no la voz del miedo, sino la voz de tu verdad más profunda. Esto requiere práctica, porque has pasado años, quizás décadas, ignorando esa voz. Comienza con preguntas simples. ¿Qué me gusta realmente? ¿Qué me hace sentir vivo? ¿Qué me genera paz? ¿Qué me enciende de indignación? Escucha las respuestas sin juzgarlas, sin descartarlas como tontas o irrelevantes. Cada respuesta es un hilo que te lleva de vuelta a ti mismo. El tercer paso implica un acto de coraje: comenzar a expresar esa voz en el mundo. Esto no significa que de repente debas convertirte en el centro de atención o forzarte a situaciones que te generan ansiedad extrema. Significa comenzar con pequeños actos de autenticidad. Quizás es decir no a una invitación cuando realmente necesitas descansar. Tal vez es compartir una opinión en una reunión de trabajo, incluso si tu corazón late acelerado mientras lo haces. Podría ser expresar una emoción difícil a alguien cercano, permitiéndote ser visto en tu vulnerabilidad. Cada uno de estos pequeños actos de expresión auténtica recalibra tu sistema nervioso. Le muestra a tu cerebro que expresarte ya no equivale a peligro, que el mundo no se derrumba cuando ocupas tu espacio, que tu voz, contrario a lo que aprendiste, no solo es tolerable sino valiosa. Es importante entender que este proceso no es lineal. Habrá días en que te sentirás empoderado, capaz de expresarte con claridad y confianza, y habrá días en que el miedo regrese, en que sientas ese impulso familiar de hacerte pequeño, de desaparecer. Esto es normal. Son décadas de condicionamiento que estás desaprendiendo. La clave está en la autocompasión. En esos días difíciles, recuerda hablarle a ese niño callado dentro de ti con la misma ternura que le hablarías a un niño real que está asustado. La terapia puede ser un aliado invaluable en este proceso. Un terapeuta capacitado puede ayudarte a explorar esas experiencias tempranas en un entorno seguro, a procesar el dolor que quizás nunca tuviste permiso para sentir, a desarrollar nuevas narrativas sobre ti mismo y tu derecho a existir plenamente. Existen enfoques terapéuticos específicamente diseñados para trabajar con este tipo de heridas relacionales tempranas, como la terapia EMDR, la terapia de esquemas o la terapia centrada en la compasión. Pero incluso sin terapia formal, hay prácticas que pueden apoyar tu proceso de recuperación. La escritura es una de las más poderosas. Escribir te permite explorar tu voz en un espacio privado, sin la presión de la respuesta inmediata de otros. Comienza escribiendo para ti mismo, permitiéndote expresar en el papel lo que quizás aún no estás listo para decir en voz alta. Con el tiempo, podrías sentirte inspirado a compartir algo de lo que escribes, quizás en un blog anónimo, quizás con un amigo de confianza. Cada acto de compartir auténticamente es un paso hacia la recuperación de tu voz. La meditación y las prácticas de atención plena también pueden ser transformadoras. Te ayudan a desarrollar la capacidad de observar tus pensamientos y emociones
sin identificarte completamente con ellos. Con práctica, comienzas a distinguir entre esa voz crítica internalizada y tu voz auténtica. Comienzas a crear espacio entre un pensamiento como «lo que voy a decir es estúpido» y la decisión de creerlo o actuar en base a él. Encontrar comunidad es otro elemento crucial de la sanación. Cuando compartes tu historia con otros que han vivido experiencias similares, ocurre algo mágico. Ese sentimiento de algo está mal conmigo comienza a transformarse en la comprensión de que fuiste parte de un patrón más amplio, un patrón que no creaste y del que no eres responsable. Esta perspectiva libera una enorme cantidad de energía que estaba atrapada en la autocrítica y la vergüenza. Y aquí llegamos a lo que quizás sea la revelación más poderosa de todas. Ese niño callado que fuiste guardaba dentro de sí dones extraordinarios. La misma sensibilidad que te hizo vulnerable al dolor te da una capacidad única para percibir matices emocionales que otros no ven. La misma tendencia a la observación silenciosa te ha dado una comprensión profunda de la naturaleza humana. La misma experiencia de haber sido invisibilizado te ha dado una empatía especial hacia aquellos que son ignorados o marginados. Piénsalo. ¿No eres tú quien nota cuando alguien en un grupo se siente incómodo o excluido? ¿No eres tú quien puede sentir la tensión en una habitación antes que los demás? ¿No eres tú quien escucha realmente, más allá de las palabras, captando los significados ocultos, las emociones no expresadas? Estos son tus superpoderes. Nacieron de tu dolor. Sí, pero son tuyos ahora, para usarlos conscientemente, no como estrategias de supervivencia, sino como dones que ofrecer al mundo. Imagina por un momento cómo sería vivir desde ese lugar de autenticidad reclamada. Imagina despertar cada mañana, sintiendo que puedes ser quien realmente eres, sin disculpas, sin pretensiones. Imagina relaciones donde no necesitas calcular cada palabra, donde puedes expresar tus necesidades claramente y establecer límites saludables. Imagina un trabajo donde tus ideas son valoradas porque te atreves a compartirlas. Imagina la libertad de no tener que cargar con ese pesado traje de invisibilidad que has llevado durante tanto tiempo. Este es el futuro que está esperándote al otro lado del silencio. Un futuro que comienza con un acto simple pero revolucionario. Reconocer que tu voz importa, que tus pensamientos, tus sentimientos, tus necesidades y tus sueños merecen espacio en este mundo, que ese niño callado que fuiste merece finalmente ser escuchado. El camino no será fácil ni rápido. Desaprender décadas de condicionamiento lleva tiempo. Habrá momentos en que el miedo te susurrará que es más seguro volver al silencio. Habrá personas en tu vida que, acostumbradas a tu adaptabilidad, se resistirán a tu nueva forma de ser. Habrá partes de ti mismo que se aferrarán a lo familiar, incluso si lo familiar te hace daño. Pero cada paso que des hacia tu voz auténtica creará una nueva realidad. Cada vez que elijas la expresión sobre el silencio, estarás reescribiendo esa vieja historia. Estarás diciéndole a ese niño dentro de ti, ahora estoy aquí, ahora puedo protegerte, ahora podemos hablar. Y quizás lo más hermoso de todo es que, al reclamar tu propia voz, inspiras a otros a hacer lo mismo. En un mundo donde tantos han sido silenciados de diferentes formas, tu coraje de hablar crea permiso para que otros también lo hagan. Tu autenticidad se convierte en una invitación para la autenticidad de los demás. Tu liberación contribuye a una liberación colectiva. Este es el regalo último de sanar al niño callado que fuiste. Descubrir que tu voz no solo importa para ti, sino que tiene el poder de tocar, inspirar y transformar a otros. Que tus palabras, esas que guardaste durante tanto tiempo, podrían ser exactamente las que alguien más necesita escuchar para sentirse menos solo en su propio silencio. Así que te invito hoy a dar ese primer paso, por pequeño que sea. Quizás es solo reconocer el patrón. Quizás es permitirte sentir el dolor de haber sido silenciado. Quizás es buscar ayuda profesional para acompañarte en este viaje. O quizás es atreverte a decir algo que has mantenido dentro durante mucho tiempo. Sea cual sea ese primer paso para ti,
quiero que sepas que no estás solo en este camino. Millones de personas están en su propio viaje de recuperación de la voz. Personas que, como tú, fueron niños callados y que ahora están descubriendo el poder liberador de la expresión auténtica. Tu historia importa, tu verdad importa, tu voz importa, y el mundo se vuelve más rico, más completo, cuando tú, en toda tu autenticidad, te atreves a romper el silencio y dejar que te escuchemos. No pierdas nuestro próximo video que aparecerá en tu pantalla en unos momentos. Un video donde profundizaremos en técnicas específicas para sanar esas heridas de la infancia que aún hoy afectan tu capacidad para expresarte plenamente. Haz clic en la tarjeta y comienza tu viaje hacia la libertad emocional que mereces. Tu voz ha esperado demasiado tiempo para ser escuchada. Es hora de que el mundo conozca lo que tienes para decir.